Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Estamos leyendo un pasaje del Evangelio según San Juan. Lo último que nos ha dicho es que Jesús murió en la cruz, que fue bajado de ella y que fue envuelto en aromas y después introducido a un sepulcro excavado en la roca que estaba ahí cerquita en un jardín. Después se retiraron porque era el día de la preparación de la Pascua, y ahora se nos dice que María Magdalena fue a visitar el sepulcro el primer día del sábado. Después del sábado, primer día de la semana, equivale a decir esto en el griego, que significa que es el domingo. María Magdalena antes había sido mencionada junto a la cruz de Jesús con María y otras mujeres y con el discípulo amado. Esta probablemente era de la región vecina al lago de Galilea, a la zona de Magdala. Ella había seguido a Jesús desde Galilea, probablemente desde el momento en que la liberó de 7 demonios. Pero San Juan no la había presentado antes. Había ido al sepulcro y tampoco se nos dice a qué iba al sepulcro, pero se nos dijo que fue muy de mañana cuando todavía estaba oscuro. Y ella esperaba encontrar el sepulcro cerrado, pero se topó con que el sepulcro estaba abierto, se había rodado o habían rodado una piedra redonda por un canal que había sido labrado en la parte inferior y estaba abierta la entrada, no era exactamente una puerta. Y al ver eso ella se sorprendió, supuso lo que había pasado y corriendo fue a la casa donde se encontraban Simón Pedro y el otro discípulo. Simón Pedro había sido mencionado cuando Jesús estaba prisionero y estaba siendo juzgado, y él había negado ser discípulo de Jesús 3 veces, y ahora vuelve a aparecer en escena. El otro discípulo fue mencionado a la hora en que Jesús estaba muriendo en la cruz. Y estos dos discípulos estaban juntos, pero uno es distinguido como alguien que es objeto del amor de Jesús en el tiempo pasado, un amor que lo caracterizaba, un amor duradero, una circunstancia en la que Jesús como maestro amaba a este discípulo. Pero es interesante decir que después de Simón Pedro habla del otro discípulo, y esto nos hace pensar que Simón Pedro es considerado también aquí como un discípulo que tiene que aprender algo. María Magdalena llegó y les comunicó lo que se había encontrado en su visita al sepulcro. Lo que ella había pensado era una situación terrible. Ya había sucedido la tragedia para ellos, que habían matado a su maestro, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto.
para María Magdalena que la puerta, mejor dicho, la entrada del sepulcro esté abierta porque quitaron la tapa, era indicativo de lo que ella supuso, que dentro estaba antes Jesús muerto, rígido, yerto, y que no podía salirse por sí mismo, que algunos se lo habían llevado, más de uno, una sola persona no podría cargar a Jesús, y menos en ese estado de rigidez. A un muerto lo llama el Señor. Señor equivale también a maestro, pero puede ser un título de grande respeto. Los que se lo han llevado son distinguidos de estos que ahora reciben la noticia. Nosotros no sabemos dónde lo habrán puesto. Lo único seguro que supone María Magdalena es que Jesús está muerto, que no pudo salir por su propio pie, que se lo han llevado y se lo llevó más de una persona, y que los discípulos de Jesús no tienen en esto parte ni arte. No tenían conocimiento de que había sucedido esto, y ahora que no está Jesús en ese lugar, suponen que sigue muerto y en algún lugar han colocado su cuerpo inerte. Al escuchar esta noticia, inmediatamente Simón Pedro y el otro discípulo, otra vez se distinguen como discípulos los dos, van camino del sepulcro. Se dirigen al lugar donde ha sido sepultado Jesús, del que ha retornado corriendo María Magdalena, y de donde viene esta noticia desconcertante. Estos dos discípulos iban corriendo juntos, pero uno de los dos, el discípulo amado, corrió más deprisa, y esto es explicable porque era más joven que Pedro. Cuando llegó al lugar del sepulcro, era un sepulcro que estaba en una especie de pendiente, y aparte de que el sepulcro tiene una entrada reducida de no más de 80 centímetros de alta y unos 60 aproximadamente de ancho, puede ser que haya llegado hasta allí y se haya inclinado a ver lo que había dentro. ¿Y qué cosa es lo que vio? Solo se asomó. Alcanzó a ver los lienzos. Aquí pusieron puestos, pero el verbo dice yacientes, caídos en un lugar, pero aquí pusieron que en el suelo. Simplemente estaban caídos como desinflados, pero el discípulo que llegó primero no entró. ¿Por qué? Primero, podemos entender que es el respeto que normalmente se tenía en Israel por las personas mayores, y aparte que Pedro era el jefe de la comunidad de los discípulos y tenía también una deferencia que mostrar. En cuanto llega Simón Pedro, que venía detrás de él, se introdujo a la tumba, al sepulcro, y contempló los lienzos. Aquí agregaron la palabra en el suelo. En realidad dice que los lienzos estaban yacentes. ¿Y qué quiere decir esto? La palabra puede equivaler a plegados. Y lo más seguro y lo más correcto para traducir es que estaban como si el cuerpo de Jesús estuviera dentro, pero no estaba dentro. Eso es lo que vieron. Y el sudario no tenía lugar. Lo que dice el sudario es una palabra latina que significa un paño para limpiarse el sudor, que había sido amarrado sobre la cabeza de Jesús para que no permaneciera con un gesto desagradable. Ese sudario estaba suspendido, así como lo amarraron sobre el cráneo y el mentón de Jesús, suspendido en el aire sin lugar, no con los lienzos, sino aparte, suspendido. Esto es lo que vio el otro discípulo cuando entró también, el que había llegado al sepulcro, y por esa razón vio y creyó lo que había visto. Jesús había salido de entre estas telas funerarias, y hasta ese momento ellos no habían entendido lo que significaba resucitar. Pero viendo estas huellas entendieron que el cuerpo de Jesús no había sido robado, que el cuerpo de Jesús había salido de entre los lienzos, y empezaron a entender
lo que significaba resucitar de entre los muertos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.